Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen semana a semana a través de este espacio, Diálogo Político. Sean todos bienvenidos a través de las distintas redes, la página de Facebook, Carlos Romero. El día de hoy vamos a sumergirnos en estas aguas un tanto tensas, podríamos así señalar, respecto a la situación electoral, postelectoral del pasado domingo en la República del Perú. Se han llevado a cabo las elecciones, la segunda vuelta, como estaba prevista después de las elecciones del mes de abril, y esto determinó que dos candidatos de Perú Libre, el profesor Castillo, Pedro Castillo, y de Fuerza Perú, de Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien está cumpliendo sanción, pena por violación a los derechos humanos, ambos competían y el resultado ha sido un empate prácticamente técnico. 50.2% habría obtenido Castillo, en tanto que Keiko Fujimori habría alcanzado un resultado de 49.8%. Tan solo una pequeña diferencia de aproximadamente 60.000 o un poco más de votos resultaría ser el resultado final, es decir, una elección, como se dice en jerga de carreras de caballos, cabeza a cabeza. Ha concluido el proceso electoral en el Perú y ahora corresponde analizar qué es lo que ocurrirá en el campo político, económico y social en el Perú después de estas reñidas elecciones. Para ello tenemos en esta ocasión la participación de un importante analista internacional del Perú, el doctor Ricardo Soberón, a quien le enviamos un más cordial saludo y bienvenida al espacio de Diálogo Político. También estaremos con la presencia de Hugo Siles Núñez del Prado. Y tendremos, como siempre, el análisis del doctor Carlos Romero Bonifaz. Saludarlo muy fraternalmente al doctor Ricardo Soberón. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Diálogo Político. Muy buenas tardes, Henry, a través tuyo, a todos tus televidentes, a don Carlos Romero, a don Hugo Siles, un fuerte y cordial abrazo y el más grande agradecimiento por haber pensado en mi persona. Como tú bien has dicho, estamos a menos de un mes de nuestro bicentenario de la independencia de la República y estas elecciones, su resultado y sus deudas tienen una fuerte implicancia en lo que va a ser el mediano y corto plazo del Perú como república. Gracias. Entremos en materia. ¿Y cuáles serían las primeras impresiones, análisis del resultado? Evidentemente, el porcentaje prácticamente desnuda a un país polarizado. Castillo, la representación, podríamos decir, de la expresión y sentimiento de la izquierda peruana frente al conservadurismo que significa Keiko Fujimori, resultado de un 50% para uno y 49% para la otra candidatura. Sin duda representa un país dividido en un eje. ¿Esto qué significará para el Perú? Henry, es cierto, son varios los niveles de polarización cultural, económica, geográfica, social, política. Unos hablan de una confrontación entre Lima, la centralista Lima, capital de 10 millones de habitantes, contra el resto del país. Otros hablan de la vieja deuda de los pueblos originarios, quechuas, aymaras y amazónicos respecto a las sociedades mestizas y blancas que han gobernado la República del Perú en estos 200 años. Otros hablan de una confrontación entre lo urbano y lo rural.
Lo cierto es que efectivamente no tengo recuerdos yo de un proceso electoral tan confrontacional, tan agresivo y que se ha visto confrontado a nivel de familias, de grupos amicales, en los centros de trabajo. Y te estoy hablando de la polarización sin mencionar el hecho que se trate de un proceso electoral en medio de una crisis social, política y sanitaria como la que viven nuestros países en general, pero en particular el Perú, un país que de contabilizar 69,000 fallecidos durante los últimos meses como consecuencia del COVID, ha tenido que hacer un ejercicio de realismo para poder llegar a las 180,000 víctimas. En esas circunstancias, lo que se ha jugado a partir del 11 de abril, cuando se dio la primera vuelta, hasta el día domingo 6 de junio, es el choque de dos miradas del país. Una, la de la señora Keiko Fujimori, conservadora, respetuosa del modelo económico que ha venido funcionando en el país en los últimos 30 años, que llevaba bajo sus hombros unos fuertes antecedentes relacionados al gobierno de su padre, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, una poca capacidad de actuar democráticamente a lo largo de su vida política. Y del otro lado tenemos una repentina aparición de un profesor rural del norte del país, de Cajamarca, que ha aglutinado de forma casual a un movimiento de izquierda regional de la región Junín, Perú Libre, y alrededor del cual se han consolidado una posición de cambio, de entender de que el país está ante una crisis sistémica, de Estado, de modelo, y que es necesario conducirnos por una senda del cambio. Y finalmente, estos 60,000 votos de diferencia que aparentemente estaría arrojando al 100% de la contabilización de las actas, dan cuenta pues de que en el futuro vamos a estar en una situación de polarización, de choque, con un gobierno con alguna fragilidad, donde el país está partido en dos y hay una urgencia de ejercer una reconciliación nacional que nos permita abordar los grandes problemas económicos y sociales y políticos de una vez por todas. Gracias. Gracias, Ricardo. Evidentemente, lo que nos acaba de describir el doctor Soberón es probablemente uno de los elementos que ha caracterizado a la América morena, podríamos decir. Aún todavía subsisten estas variables de confrontación y división en América Latina, México, Ecuador, Bolivia, Perú en particular, Chile, que está asomándose a un proceso de convocatoria a una constituyente. Pero sigamos indagando un poco más respecto a estos resultados y las implicancias que pueda tener con respecto a Sudamérica. Bienvenido, licenciado Hugo Siles. ¿Qué podría usted decirnos al respecto? ¿Cuáles son las perspectivas para América Latina, el resultado del Perú? Buenas tardes, Henry. Un saludo cordial a todos los que nos siguen por Diálogo Político. Un saludo para Ricardo y, por supuesto, para Carlos. Bueno, este todavía es un resultado que amerita respirar muy profundo porque es un final de impacto electoral que aún todavía se lo está desmenuzando, analizando hasta hace aproximadamente un año atrás. Nadie hubiera pensado que una persona, un político nuevo, un outsider, un maestro rural, que no figuraba en las encuestas, que estaba alejado de cualquier posibilidad, por lo menos en el mundo político, de gravitar en una elección, hoy sea el virtual presidente electo del Perú.
Y probablemente ni siquiera me iré tan atrás. Podría pensar que escasos meses antes de la primera vuelta electoral, también Pedro Castillo y Perú Libre estaban por debajo de cualquier expectativa, por lo menos de los sondeos iniciales que se hicieron. Y realmente la participación política electoral de Pedro Castillo ha sido un impacto que aún todavía, creo yo, en buena parte del Perú no se puede digerir. Y precisamente es Lima, son los centros urbanos que durante estos meses de campaña hicieron toda una afrenta y un asedio mediático, precisamente llevando a la candidata Keiko Fujimori como la salvación, como lo inevitable para poder reconducir el Perú en esta suerte de asedio, de una campaña de fake news, de una carga contra Pedro Castillo, tildándolo de candidato comunista, terruco, entre otras calificaciones que incluso llevaron a que el establishment del poder en el Perú hoy, concentrado en Lima, cerrara filas en torno a Keiko Fujimori y desestimara cualquier posibilidad de apoyar a Pedro Castillo. La propia selección de fútbol del Perú, ya que estamos también asistiendo a las eliminatorias, tomó también partido, gente como Mario Vargas Llosa, políticos, empresarios, todos en contra de una candidatura genuina que representa el Perú profundo. Entonces, es complicado hoy pensar qué va a pasar en términos de poder y de gobernabilidad en el Perú con tantas dificultades que hoy tiene la propia conformación del Congreso peruano. El hecho de que 10 bancadas sean las que sean parte de la representación política parlamentaria en el Congreso, que ninguna de las fuerzas políticas tenga los 66 votos que se necesitan, ya es complicado. Pero es cierto también que los primeros pincelazos de un diseño de política de Pedro Castillo hablan de una economía popular con mercado, de nacionalización de hidrocarburos y de recursos naturales, de una asamblea constituyente y por supuesto de desarrollar un eje que de alguna manera proyectará el propio Castillo con los países con los cuales mantiene una afinidad ideológica, de hecho con la Argentina, con Bolivia, con Venezuela, con Cuba, pese a que en la campaña Pedro Castillo fue permanentemente asediado sobre cualquier relación o un influjo venezolano en la política peruana, y él desestimó cualquier relación. Es obvio que hoy el eje que se va a circunscribir sobre Lima y tal vez abandonar el Grupo de Lima y otros que fueron el baluarte de los gobiernos neoliberales y de un eje contrahegemónico en la región, llega a su fin. Llega a su fin también 30 años de política neoliberal. Entonces, las reformas estructurales y el proceso de cambio peruano que se va a instalar en breve, con muchas dificultades, porque por la propia ingobernabilidad en el Congreso, va a definir también la política exterior de Pedro Castillo, que necesariamente va a tener que ser el reflejo de la política interna y del potencial de cambios que pueda instalar hacia el exterior. Pero desde ya tiene algunos países aliados que necesariamente van a mirar con ojos de gran esperanza para poder también apuntalar a este país hermano que forma parte medular de la integración latinoamericana. Y como decía Ricardo, a 200 años
de la independencia del Perú, necesariamente el Perú va a tener también que fortalecer la gravitación del Pacífico, esperando también resultados que en alguna medida puedan apuntalar y fortalecer lo que vaya a pasar en Chile, probablemente en Colombia, y lo que podría pasar en Brasil en los próximos años. Van a redefinir también el esquema de la geopolítica de poder y de la correlación de fuerzas de los países que tienen una alta motivación en las transformaciones sociales, en la política interna que se dirige a fortalecer el acabar con la inequidad social y fortalecer los programas sociales que todavía en el Perú, en los países de la región, es parte del contenido principal de las políticas públicas. Por lo tanto, creo que en principio la política exterior de Castillo gravitará sobre poner fin a esa relación que tenía el Perú asociado al Grupo de Lima, y donde necesariamente emergía toda una contraposición a los países que habían emergido con políticas sociales, con giros a la izquierda, pero por sobre todo con políticas antiimperiales y estar con la propia política exterior independiente. Creo que el Perú gravitará sin duda en un eje que se está reconfigurando en la región, esperando por supuesto lo que vaya a pasar en Chile, Colombia y en Brasil. Muchas gracias, Hugo. Sigamos avanzando, sigamos recorriendo. Doctor Carlos Romero, esta polarización a la que hizo referencia Ricardo, esta confrontación de la ciudad capital versus el resto del país, decía Ricardo, o este otro variable de confrontación que todavía subsiste en América Latina, habiendo ya transitado 2 décadas del siglo XXI entre población blanca mestiza versus los pueblos indígenas originarios. Estas elecciones han evidenciado aún que esta fractura social, económica, todavía tiene una fuerte incidencia en el comportamiento político de los países. Y agregaba también un tercer nivel de confrontación, Ricardo, la confrontación entre lo urbano y lo rural, que también en Bolivia lo advertimos. ¿Hay entonces algún nivel de paralelismo en este tipo de fisuras en la estructura social y política entre Bolivia y el Perú? Sin embargo, hay un elemento diferenciador en términos de la composición del Parlamento. Decía Hugo, hay una representación de algo más de 10 fuerzas políticas en el Parlamento, que además es un Parlamento unicameral, a diferencia del nuestro. Y esto también genera un nivel de condicionamiento. ¿Cómo será posible que el gobierno de Pedro Castillo pueda garantizar gobernabilidad teniendo estos elementos tan fragmentados? Sí, muchas gracias. Un saludo cordial a todos quienes nos acompañan a través del canal y las redes digitales. Un saludo especial a Ricardo Soberón. Le envío un fuerte abrazo y obviamente a todos nuestros hermanos y hermanas de la República del Perú. Agradecer a Henry por este programa y saludar también de manera especial la presencia de Hugo Siles. Se han hecho sin duda análisis muy importantes y estamos absolutamente de acuerdo en que hay un paralelismo de realidades, porque al final la historia de los pueblos, particularmente Bolivia y Perú, pues tenemos una historia común en última instancia. No en vano hemos sido 2 países que históricamente han intentado una estructura contrahegemónica y un bloque geopolítico muy importante en lo que fue la Confederación Perú-Boliviana. Eso nos identifica de manera especial con la República del Perú. Y sin duda que esta descripción de problemáticas estructurales que ha caracterizado Ricardo son muy similares a las que hemos enfrentado
y seguimos enfrentando aún en el caso boliviano. Es un escenario complejo, el escenario peruano, pero al mismo tiempo muy desafiante y que plantea muchas oportunidades. Como hacía notar Hugo, hay una fragmentación del sistema político en la representación política en la Asamblea peruana, en el Congreso peruano, pero al mismo tiempo hay una polarización y varias fisuras o fracturas que de repente tienen una resolución estructural pendiente. Y esto plantea un escenario bastante interesante. Perú, de repente, a partir de estas primeras proyecciones de lineamiento estratégico que pueda definir el gobierno del presidente Castillo, sin duda está planteando la clausura del ciclo neoliberal, la recuperación de los recursos naturales por la vía de las nacionalizaciones, y ese es un punto de partida importante porque le permitiría al pueblo peruano definir un camino autónomo, independiente, soberano de desarrollo nacional. Es decir, un país puede adoptar decisiones autónomas, independientes, en la medida en que tiene el control de sus riquezas naturales, de los sectores estratégicos de su economía. Cuando un Estado controla los sectores estratégicos económicos, sin duda que no existe posibilidad de que ese Estado sea penetrado por un conjunto de condicionamientos externos. Y esa es la principal respuesta para ahuyentar cualquier intento de estigmatización, de caracterización de el gobierno que se proyecta en Perú como una prolongación de Venezuela. Sin duda que el contexto en la región es importante, como lo hacía notar Hugo, hay una recomposición, probablemente una nueva oleada que se podría presentar en el contexto regional, donde el protagonismo de la República del Perú va a ser muy importante, pero avisora también en el corto plazo, ¿no es cierto?, la culminación del Grupo de Lima, de estos escenarios de integración bajo la égida norteamericana y con base en políticas neoliberales. Lo que es importante, pero sin duda que Marta Harnecker en su momento nos hizo notar que los procesos de cambio en la región tienen como particularidad el hecho de que respetan las particularidades de cada país, ¿no es cierto? O sea, cada país tiene su propia fórmula de construcción socialista, progresista, de proceso de cambio, de revolución democrática, lo que vaya a denominarse. Hay algunas bases fundamentales para orientar un proceso de cambio, pero, reitero, no existe fórmula única. La fórmula única fue una fórmula que se aplicó fundamentalmente en los países socialistas de la Europa del Este y que tuvo su ciclo, nos legó un conjunto de elecciones, pero también tuvo su agotamiento histórico. Entonces, la fórmula única no existe. La fórmula flexible de construcción de procesos de cambio a partir de la realidad, características y particularidades de cada país, esa es la fórmula exitosa de los procesos progresistas. En segundo lugar, un país polarizado con una representación política fragmentada y con factores de polarización que se trasladan por fuera del Congreso Nacional al territorio, a la organización territorial, a la estructuración social, a la estructuración económica, donde aparecen contradicciones territoriales, regionales, culturales, de clase, en fin, nos plantea la posibilidad de un escenario de gran pacto nacional, un pacto social. El Perú probablemente está enfrentando
un agotamiento de ciclo que se caracteriza como un agotamiento del orden político estatal también. Y en ese sentido, pues, el horizonte hacia un nuevo orden puede transitar por varias vías. En la experiencia de los países que enfrentan agotamientos de ciclo del orden estatal, aparecen fórmulas que pueden ser violentas o fórmulas que pueden ser dialogadas para encarar las transformaciones. Sin duda que nuestra gran apuesta siempre va a ser un camino dialogado de construcción de consensos. La gobernabilidad hay que construirla a través de un gran pacto social. El escenario de la Asamblea Constituyente sería el escenario ideal, ¿no es cierto?, donde todas las contradicciones, problemas estructurales pendientes de resolución deban ser necesariamente encarados. Al mismo tiempo, la Asamblea Constituyente sin duda que va a tener que debatir acerca de la relación entre las culturas, entre los pueblos diferentes, por ejemplo. En el mundo contemporáneo se ha trabajado a partir de varios instrumentos internacionales, y bueno, Ricardo es un experto, en fórmulas que trabajan sobre la complementación de dos conceptos, la igualdad de los derechos ciudadanos y al mismo tiempo el respeto a la diferencia de las culturas y de las civilizaciones. Pero la integración de las mismas en una estructura pluralista que genere los espacios de complementariedad, de convergencia, ¿no? Y eso supone un gran acuerdo colectivo, un gran pacto social. El Perú tiene la posibilidad, como en la experiencia boliviana, de combinar dos fórmulas. Esta fórmula de lo que tradicionalmente se denominaba liderazgo carismático, outsider, se dice contemporáneamente, con la fórmula del pacto social, del gran acuerdo social. Y ese es el escenario de la Asamblea Constituyente. Y al mismo tiempo esa es la garantía de un derrotero democrático, de consensos, de convergencias para proyectar un nuevo horizonte en beneficio de nuestra hermana República del Perú y para que sea también un proceso orientador en esta nueva ola de procesos sociales y políticos que se generan en la región y en el mundo. Porque es evidente que la pandemia nos está legando una profunda crisis económica, crisis social, ha generado escenarios de inestabilidad política consiguientemente, pero la pandemia en realidad ha acelerado los varios factores de crisis que ya se presentaban en el mundo, ¿no es cierto? El mundo en realidad está combinando dos manifestaciones de crisis, las crisis cíclicas típicas del capitalismo que tienen que ver con un desequilibrio en el funcionamiento del mercado, pero a las cuales se han presentado factores de crisis estructural, de civilización, a partir de la crisis climática, la crisis alimentaria, la crisis hídrica, la crisis institucional, etc. Entonces, es un escenario al mismo tiempo de muchas oportunidades, es un escenario muy interesante que se avisora para nuestros hermanos y hermanas del Perú, porque tienen que debatir la proyección de un nuevo orden para el Perú, pero al mismo tiempo en el contexto del debate de profundos cambios que está acelerando la crisis sanitaria en la región y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Indudablemente estamos viviendo tiempos de cambio, aun cuando no se puede avisorar cuál podría ser el puerto al que se arribará en estos tiempos algo agitados. Ricardo, un poco para ilustrar y para poder tener mayor claridad respecto al proceso político del Perú, en los últimos años, después de Alberto Fujimori, han transitado varios presidentes: Toledo, Alan García, Humala, Kuczynski, Vizcarra y el último presidente Sagasti. Y podríamos decir que ha habido una suerte de
de movimiento pendular en las expresiones políticas después de Alberto Fujimori, Toledo, una expresión conservadora, Alan García, al menos sus antecedentes del APRA, nos posicionan en una opción de centro-izquierda. En el próximo presidente Humala, que también se parecía asomarse también en la opción de la izquierda, y abruptamente, con la elección de Pepe Kuczynski, se gira hacia el otro extremo del abanico de opciones ideológicas en el Perú. Un segundo elemento que ha caracterizado estos últimos años post-era fujimorista es que los últimos presidentes, desde Toledo hasta Vizcarra, todos han sido objeto de cuestionamiento con respecto a su gestión, tanto inclusive que uno de estos presidentes, en una acción algo desesperada, producto de esas denuncias de corrupción, se quita la vida. ¿En qué medida estos antecedentes, esta suerte de movilidad, de tránsito, de trayectorias un tanto erráticas con este list de estos presidentes que han transitado, y esto que ha golpeado mucho en América Latina y en el mundo, ¿no? la corrupción, le otorgan hoy al presidente Pedro Castillo las posibilidades de asomar con fuerza a esto que Carlos ha señalado y también Hugo, la posibilidad de un proceso de cambio, y evidentemente no existen únicas fórmulas para realizar esas profundas transformaciones estructurales, pero hay ciertos elementos, ciertas variables que pueden poner en riesgo. El gobierno de Castillo, pues en las últimas, los presidentes han tenido que ser destituidos, o han sido destituidos, digo mejor, por un Congreso unicameral, generando esta situación de ingobernabilidad. ¿Cómo es que el Perú llega a una situación de esta naturaleza con todos estos elementos históricos que he señalado? Es una primera anotación frente a los comentarios de Hugo y de Carlos en relación al impacto geopolítico del resultado electoral en el Perú. Yo lo resumiría de esta manera. El Grupo de Lima se queda sin Lima. Es decir, nosotros consideramos que la victoria de Pedro Castillo y su proclamación como presidente necesariamente tendrá un impacto geopolítico en el reordenamiento de este segundo proceso progresista que atraviesa América Latina y particularmente América del Sur, en donde por primera vez un país como el Perú, que en los últimos 30 años ha jugado desde una perspectiva absolutamente conservadora en materia de política exterior, en cualquiera de los frentes, bilateral, multilateral y global, el presidente Castillo tendrá la oportunidad de poder hacer cambios sustantivos en una entidad como nuestra Cancillería, que no se caracteriza por ser permeable a los cambios. Ahí hay un punto a tomar en cuenta. Ahora bien, volviendo a tu pregunta, yo quiero resaltar que la de Castillo no es la primera insurgencia indígena de las democracias en el Perú. Recordemos la insurgencia de Alejandro Toledo apenas se dio la crisis de Alberto Fujimori el año 2000 y la huida al Japón. Alejandro Toledo condujo la marcha de los cuatro suyos y rápidamente fue acondicionado a mantener las estructuras y los estándares del neoliberalismo, del consenso de Washington, y mantuvo, él fue el que suscribió el TLC con los Estados Unidos, impidió y restringió posibilidades de reforma a nivel institucional en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la justicia, en la reforma del Estado, y por lo tanto se comportó él, un indígena, como el más conservador de los presidentes del Perú. Luego, en 2011, aparece Ollanta Humala, también con una gran transformación, con un proceso nacionalista,
y que entre la primera y la segunda vuelta fui testigo privilegiado de esa conversión, Ollanta Humala fue rápidamente condicionado por el establishment limeño, por el establishment económico, político, y se adecuó con una hoja de ruta que rápidamente lo condujo a mantener el modelo, a conducir las políticas extractivas, fue artífice de los problemas en Conga, en los proyectos mineros, y terminó diluyéndose en el fango de la corrupción como otros presidentes. El 2021 nos trae el reto. Hemos pasado la transición democrática post-fujimorista, hemos fracasado en los modelos socialdemócratas, conservadores, para poder conducir al Perú a un modelo distinto, alternativo. Y ha sido, como bien lo dijo Carlos, la pandemia la que nos hizo recordar la debilidad del sistema de salud, la debilidad del sistema educativo para pasar a la teleeducación, y eso ayudó a generar conciencia entre una población que ya se encontraba absolutamente desconfiada y descreída de la política como fenómeno social, y en donde una semana antes de la primera vuelta, Pedro Castillo aparecía con menos de 2 puntos. Y fue en una semana donde él aparece y surge y gana la primera vuelta. Pero también quiero resaltar que todavía el día de hoy, si bien ya tenemos la contabilización de las 100% de las actas, el día de ayer Keiko Fujimori ha presentado un recurso de nulidad sobre 800 actas, de una manera absolutamente artificial, sin sustento mayor, alimentando la situación de choque, y eso me hace llevar a una reflexión. Pedro Castillo no la va a tener fácil. Así como Lima fue asediada en su composición política por el resto del país y lo llevó a Pedro a la victoria, el 29 de julio Pedro Castillo va a ser asediado por los poderes fácticos, desde las iglesias, desde los poderes económicos, agroindustria, minería, comercio. La prensa nacional, la formal, está absolutamente, es un actor político que define en el Perú. Yo incluso me congratulo de ver cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han expresado su absoluto profesionalismo al decir: no nos usen, porque nosotros no somos deliberantes. Lo tuvo que decir el jefe del Comando Conjunto. Entonces, Pedro Castillo tendrá un Congreso fragmentado, en donde tendrá él la primera mayoría parlamentaria con 37 parlamentarios de 130, pero que será incapaz de conducir un proceso constituyente por sí solo. Ya, de hecho, le han puesto el párale y le han dicho: los cambios y la reforma de la Constitución solo se hace bajo la estructura de la Carta del 93, es decir, 2 legislaturas ordinarias, el mismo Congreso lo define y tal. Ahí hay un primer nivel de choque que va a tener que confrontar y enfrentar el próximo presidente. Luego, los procesos de reforma que él ha planteado, que son indispensables, y tiene el apoyo del 50% más 1 de la población del Perú, tendrá al otro lado a una estructura asentada en Lima que le irá minando y le irá debilitando en su capacidad de gestión. El día de hoy el Congreso actual de la República, fíjense ustedes hasta dónde llega el fujimorismo en su capacidad de impedir que Keiko vaya a la cárcel o que Keiko pierda por esta tercera vez. Ha establecido alianzas coyunturales con fuerzas políticas en el Congreso para implementar una cuarta legislatura antes del 28 de julio, de modo de impulsar procesos de reforma constitucional para reducir la capacidad de funcionamiento de mecanismos como la vacancia, como la cuestión de confianza, de modo que dificulten al presidente Castillo disolver el Congreso en una situación de crisis política, por ejemplo. Entonces, aquí estamos jugando realmente un partido de ligas mayores en donde se confrontarán
estos dos modelos y donde Pedro Castillo tendrá que tener la habilidad para concertar alianzas de un modo muy particular. Acá yo rescato lo que Carlos sostiene sobre las formas particulares que cada país tiene para poder enfrentar su propia situación y su propia realidad. Aprendemos de la experiencia constituyente boliviana, aprendemos de la experiencia constituyente ecuatoriana, pero me temo que no va a ser así de fácil. Tampoco lo ha sido en Bolivia ni Ecuador, pero sin duda en el Perú tenemos, como dice un programa de Netflix que ha sido hecho aquí en el Perú, El Último Bastión. Habla de la Lima virreinal incapaz de aceptar la presencia de San Martín proveniendo de Chile para liberar al Perú. El último bastión. Pues yo creo que Lima se convierte en el último bastión del neoliberalismo en la subregión y se están defendiendo y se van a defender con todo. Keiko Fujimori el día de ayer no ha reconocido la victoria de Pedro Castillo, como no lo hizo el 2016. Ya un funcionario de la administración Biden ha tenido que salir a decir que no ve rastros de fraude en la elección peruana. Y sin embargo, ayer la señora ha vuelto a reiterar de que hay indicios de fraude, debilitando el sistema electoral peruano. Entonces, Henry, yo veo la cosa no será sencilla. O sea, aquí nosotros estamos conversando y discutiendo, dando ya por sentado que las cosas se dieron, demos vuelta a la página y empieza una historia pujante para el país en su tarea de recomponerse políticamente. Me temo que vamos a tener un proceso más engorroso, más complejo, con piedras, con confrontación y con reacciones por parte de las fuerzas conservadoras que no saben cómo han perdido esta elección. Cambio. Gracias, Ricardo. Se ha indicado que este resultado puede tener alguna implicancia geopolítica. Indudablemente hay un acuerdo de integración, Hugo, la Alianza del Pacífico, de la cual participa Perú, Colombia, México, y que es uno de los procesos de integración de reciente creación. América Latina ha demostrado una exuberancia de ejercicios de integración, comparado con el proceso de integración de la Unión Europea, el número de procesos de integración que se han desarrollado, se están desarrollando en América Latina es bastante superior al de la Unión Europea, pero los resultados no se equiparan a lo alcanzado en la Unión Europea. ¿Qué papel podría cumplir el Perú con la gestión de Pedro Castillo en los procesos de integración y particularmente el que nos interesa también, la comunidad andina? Bueno, es importante reconocer que el Perú hace algún tiempo ya se retiró o apagó su participación en la Comunidad Andina de Naciones y sustituyó más bien ese proceso de integración regional por los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Como bien decía Ricardo, desde mediados de los 90 prácticamente, el Perú mantuvo una línea de política exterior orientada precisamente a estar cerca de los esquemas y organizaciones financieras, monetarias, de las potencias, y evidentemente eso le trajo consigo, incluso en lo macroeconómico, algunos resultados que han permitido mostrar al mundo que el Perú estaba por una senda que era la apropiada. De hecho, si revisamos los indicadores macroeconómicos del Perú son interesantes en esos términos. Pero precisamente es esta elección la que destapa que hay en Perú un país invisibilizado, marginado. Hay un país que es el Perú profundo, que precisamente es Castillo que lo visibiliza, que lo despierta. Yo decía alguna vez, uno sale probablemente en Lima o en algún barrio tal vez de San Salvador, de San Juan del Lurigancho, que son barrios donde
Castillo ha tenido alguna votación más expectante, a diferencia de Miraflores o Barrancos, barrios donde la relación ha sido 8-1, 9-1, y encuentra en la esquina un Pedro Castillo. Encuentra en la esquina un Pedro Castillo que es parte de esa heterogénea pero muy identitaria población peruana que tiene a muchos trabajadores, muchos originarios, muchos obreros, que incluso en esta elección se han visto presionados, asediados por los propios empresarios, que les han obligado a votar en contra de Pedro Castillo. Es decir, todo lo que hemos visto en la campaña es terriblemente grave en términos de haber condicionado prácticamente a que en el Perú había una candidata que era parte del establishment y era parte de los esquemas de poder. Entonces Castillo tiene, creo yo, algo genuino, a diferencia de el Cholo Toledo o de Ollanta Humala o de otros expresidentes que sí emergieron bajo un paraguas también más indígena, con alguna orientación de izquierda o nacionalista. Es que la propuesta de Castillo es definitivamente una propuesta de revolución democrática con cambios que no se han visto, por lo menos en ninguna plataforma política que yo recuerde en los últimos 20 años en el Perú. Pese a que han habido campañas donde se presentaron los candidatos con cierto atractivo para también las clases sociales más empobrecidas, esta plataforma de Castillo de hablar de asamblea constituyente, nacionalización de los recursos naturales, educación de acceso libre, es decir, la propia pandemia del coronavirus que pone toda una situación de crisis en el sistema sanitario y de salud peruano. Todo esto que de alguna manera hoy representa en lo genuino, en lo real de la población de ese país. Y algo que me impresiona a mí es cómo es posible que de 1.900.000 votos que obtuvo Castillo en la primera vuelta, 19% del electorado, hoy tiene más de 8,5 millones de votos. Eso significa de que hay un Perú y hay un electorado que se ha conectado con lo que Castillo promueve, ofrece. Y por eso creo yo que la orientación de política exterior de Castillo con relación a los esquemas de integración en la región va a pasar primero por un prisma muy propio de los verdaderos intereses que el Perú tiene que reivindicar y tiene que orientar ahora hacia el mundo. Yo creo que el gran desafío es Torre Tagle, que es modificar probablemente unas estructuras muy conservadoras de la Cancillería peruana. Conocemos la historia más o menos de esas fuerzas conservadoras, y seguramente que Castillo, antes de asumir una conducta y orientación de política exterior del Perú hacia los esquemas de integración regional, va necesariamente a tener que resolver esta cuestión de la que estamos hablando: cómo poder desarrollar gobernabilidad desde lo formal del poder, que es la representación política parlamentaria, pero también de los movimientos sociales, lo que decía Carlos, de todo un planteamiento reconstituyente, de formalizar la necesidad de que en un empate catastrófico como el que hoy tiene el Perú, la única forma de salir de este empate catastrófico es precisamente la formación de una asamblea constituyente que necesariamente va a tener que pasar por un acuerdo político. Ahora, yo creo también de que más allá de las apariciones últimas de Keiko Fujimori, que hemos visto 2 conferencias de prensa en espacio de 1 día y medio por 2 temas, yo creo de que el resultado electoral valida ya la presidencia de Pedro Castillo, y precisamente es por ese motivo que vemos
al menos 3 cosas que han pasado para que se ratifique este resultado de Pedro Castillo. La primera es que la Bolsa de Lima ha tenido una variación importante, el dólar igual. Lo segundo es que las denuncias de Keiko Fujimori, que son parte ya de un parche sobre el supuesto fraude, ya dan muestra de que ella ha perdido la elección y hay un intento por buscar alguna resquicio legal que le permita avanzar sobre la deslegitimación del voto que le favorece hoy a Castillo y que seguramente, como lo han reflejado encuestas de conteo rápido, quedará en ese resultado del 50.2 versus el 49.8. Entonces, en ese contexto, yo creo que lo que va a primar en este momento es que la presidencia de Castillo necesariamente pasa por una nueva agenda estructural que tiene que definir el Perú. Y eso está precisamente en lo que ha promovido y ha propuesto Castillo. No hay un Perú que vuelva nuevamente a matizar bajo el esquema del establishment político, empresarial y de poder de Lima, la adecuación de Castillo hacia el sistema tradicional de los políticos peruanos de los últimos 20 años. No creo posible eso, por la personalidad de Castillo, por la legitimidad del voto, por la propia esencia de pensamiento y de trayectoria. Castillo no está embarcado en ningún esquema de escándalo político, de corrupción, tiene precisamente una solvencia moral y tiene un liderazgo emergente que sin duda es el que ha permitido obtener este resultado que, más allá del empate catastrófico de lo ajustado, ya lleva 8 millones, más de 8 millones y medio, 8.870.000 votos en la espalda, y con una propuesta de cambios estructurales en el Perú que necesariamente no ha habido en los últimos 30 años. Él sí pone fin, creo yo, al neoliberalismo de 30 años, al Grupo de Lima, por lo menos sin Lima, como decía Ricardo, pero lo que sí es sustancial de que la propuesta de Castillo necesariamente parte por una refundación y cambios en el Perú. A partir de ello, necesariamente tendrá que proyectar esa política interna favorecida con cambios hacia el exterior. No creo que en este momento sea prioridad para él definir el esquema de retorno del Perú a los esquemas regionales de integración, porque no es parte tal vez de las prioridades. Creo que la gran prioridad pasa por la Asamblea Constituyente y eso va a tener una presión desde la política formal de representación en el Congreso, porque con los votos de Mendoza, no sé si va a llegar a los 66 votos, pero no aumentará un poco su participación en el Congreso. Tendrán que pactar seguramente, no creo que con Rafael López ni con Keiko Fujimori, pero seguramente que también con la derrota de Keiko Fujimori, que ahora, por este momento, tiene mayoría parlamentaria, que tiene poder para incluso sacar a un presidente, la disminución de esa votación de representación en el Congreso es altamente significativa. Por lo tanto, creo yo que hay una amplia posibilidad, creo yo, de que Castillo pueda avanzar en sus propuestas, obviamente asumiendo de que no va a ser fácil, pero tampoco ha sido fácil la emergencia de un líder outsider nuevo como Castillo, es decir, con 8.870.000 votos, con la legitimidad y el reconocimiento que va a tener de gobiernos en el mundo, porque cuando pase algunos días ya de la elección y que empiecen a reconocer en el mundo, obviamente que va a haber un borrón y cuenta nueva para poder acercarse también en una relación con el Perú y con Castillo. Y yo creo que Castillo tiene personalidad, tiene una genuina actitud y aptitud como líder, y eso pesa mucho en este momento para llevar adelante un cambio estructural, un proceso de cambio, una revolución democrática cultural en el Perú.
nos ha descrito un panorama donde los desafíos que deberá afrontar Pedro Castillo son gigantescos. Una tarea titánica que tendrá que desarrollar en condiciones moralmente mucho más adversas que le correspondieron a esos dos otros momentos a los que aludió Ricardo cuando fue electo Toledo y también fue elegido Humala, y hubo gran expectativa respecto a lo que podrían hacer aquellos. Doctor Romero, usted habló de que no habiendo un liderazgo carismático, sin embargo, hay la necesidad en estas circunstancias descritas por Ricardo de la generación de un gran pacto social. Sin embargo, los elementos que refleja la composición del Congreso peruano, más lo que ha desnudado la crisis de la pandemia del coronavirus, generan un escenario bastante complejo para poder hacer que germine ese gran pacto social. Si no ocurriese ello, el panorama del Perú podría ser aún mucho más preocupante. ¿Cómo podría realizarse y construirse ese gran pacto social cuando hay una dispersión de representación política en el Congreso? Sí, es un escenario muy complejo, pero por eso decíamos también desafiante, porque pone en juego toda la capacidad creativa. Inicialmente yo pienso que Perú debe mantener un escenario de movilización. Cuando digo movilización no me estoy refiriendo necesariamente a las protestas callejeras, no, sino una movilización de sus dispositivos sociales, académicos, institucionales, en torno a las varias ideas que requiere un proceso de transformaciones. Es decir, una situación de polarización se la resuelve por la fuerza o por la razón, ¿no? Es decir, por la razón significa proyectar un ideario, un imaginario colectivo, apostar al elemento ideología como el catapultador de un proceso de cambio. Y el elemento ideología significa cohesionamiento de estructuras sociales en torno a ideas fuerzas colectivas. Entonces, estas ideas fuerzas colectivas tienen que recoger indudablemente una memoria histórica acerca de problemas estructurales que no fueron resueltos desde los orígenes mismos de la República, con la memoria corta, es decir, con los problemas que la coyuntura del neoliberalismo está dejando como déficit, asumiendo que es un ciclo que está presentando manifestaciones de culminación, de cierre, ¿no? Entonces, la movilización de las ideas es fundamental, es decir, que tengamos la capacidad de movilizar a la academia, generar opinión pública, y que sean estas ideas, que sea esta movilización ideológica la que nos permita una construcción de proceso de cambio por la vía democrática. Lo otro significaría apostar a la confrontación, lo otro significaría apostar a la desestabilización institucional, ¿no es cierto? Y cuando se apuesta a ese tipo de escenarios, luego la resolución de los mismos puede tener dimensiones de complejidad impensados, ¿no es cierto? Entonces yo me inclinaría por esa necesidad de apostar al elemento movilización de ideas. Muchas gracias, Carlos. Movilización de ideas, muy probablemente también esta necesidad hubo hace más de 100 años atrás con aquel experimento de la República de Weimar, cuando esta sociedad también estaba altamente polarizada. El registro histórico nos señala que la salida de esa encrucijada en la que se encontraba la sociedad alemana en 1919 no fue la más feliz para Europa ni para la humanidad. Ricardo, un poco para concluir, el futuro de Keiko Fujimori, una vez que ya se haya perfeccionado esta tercera derrota y que en alguna medida está pendiente el resultado del juicio en el que se encuentra, esto significará ya la definitiva derrota de la expresión política que representa Keiko Fujimori.
Muy buena tu pregunta, Henry. Y solamente una acotación recogiendo algo que decía Carlos. Yo creo que un factor cohesionador para la movilización va a ser la renegociación de la explotación minera. Eh, en el corredor minero del sur del Perú, Castillo ganó con más de 90%. En 40 de los 50 distritos más pobres del Perú, ganó Castillo. Entonces, por ahí yo creo que debemos de encontrar ese factor cohesionador. Ahora, volviendo a tu pregunta, Henry, sin duda yo creo que este es el fin del shogunato. Terminamos una forma de pensar la política que se inició con el ingeniero Alberto Fujimori en abril del año 90. Tuvo un interregno el año 2000 cuando huyó al Japón, candidateó para la dieta japonesa y luego vino de regreso por Chile para ser extraditado y luego condenado en el Perú por violaciones a los derechos humanos. Y luego reapareció el Fujimorato en el mismo estilo de hacer la política a través de la cooptación, a través de la corrupción, a través de la compra y venta de conciencias, con su hija, el 2011, el 2016, y yo allí soy testigo privilegiado de ver cómo se comportó una bancada parlamentaria de 73 miembros entre el 2016 y el 2019, que fundamentalmente se dedicaron a bloquear las investigaciones de Lavajato y a generar formas totalmente ilegítimas y corruptas de hacer la política, y que ella ha vuelto a expresar como candidata el día de ayer. No hace sino 2 semanas se comprometió ante el prelado de la Iglesia Nacional a reconocer la victoria del contrincante si es que ella perdía. Y como no le ha importado el futuro político del país, sino evitar ir a la cárcel, no ha hecho sino generar la pantomima del fraude para poder posibilitar unos días más y ver hasta qué punto puede generar una situación de crisis y de debilitamiento del sistema electoral. Ya el fiscal José Domingo Pérez, que ve el caso de Keiko Fujimori por lavado de activos, ha pedido el cambio de arresto domiciliario por detención firme, porque está viendo que se le acaba la posibilidad de la amnistía política producto de la elección y ahora va a volver a ser una ciudadana. Y con esto esperemos nosotros, más allá de los problemas que enfrenta el Perú, que ha sido materia de este programa, que estaríamos muy aliviados si es que el fujimorismo, como forma de pensar la política en el país, ve su último capítulo de existencia en el país, a partir de Keiko Fujimori. Y podremos aceptar seguramente formas alternativas desde el fujimorismo revitalizado por otros actores políticos que represente a una derecha mucho más consciente, ya no a un López Aliaga que ordena la muerte a los rivales, ya no un Hernando de Soto que cree ser la solución a los problemas globales y que él ha resuelto con un egocentrismo absoluto los problemas del mundo, ya no con un exjugador de fútbol como el señor Forsyth o un otro actor político como César Acuña, sino una derecha pensante, consciente y capaz de ofrecerle cosas al país del mismo modo que tendrá que hacerlo la izquierda. Así que para el fujimorismo yo espero que se le acaba la oportunidad por tercera vez de que Keiko Fujimori sea su fiel representante y que encuentren nuevas formas de pronunciamiento y de manifestación política. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, hemos llegado ya al límite del tiempo asignado para este espacio Diálogo Político. Agradecer la presencia de Ricardo Cerón desde allá de Lima, en la República del Perú. Agradecer también la presencia de Hugo Siles y también los aportes de Carlos Romero Bonifaz. Con ustedes, agradecidos por habernos seguido
En estos 60 minutos de diálogo político esperemos haber proporcionado elementos para comprender aún mejor el proceso político del Perú y, por supuesto, las implicaciones que podría tener en el futuro político del Perú y de América Latina. Muchas gracias y será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.